El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 15 nos presenta el 10º discurso de Jesús. En este discurso el Señor Jesucristo va a tratar sobre la importancia de las relaciones y las responsabilidades en la vida de los discípulos. Para el Señor Jesucristo ilustrar su discurso, se vale de la metáfora de la vid y los pámpanos. Posiblemente esta enseñanza y este discurso tuvo lugar mientras Jesús y los discípulos iban rumbo al huerto de Getsemaní. Es interesante también tomar en cuenta que la vid, la viña, era el símbolo nacional de los israelitas, de la nación de Israel. Durante el tiempo de los macabeos, inclusive, uno de los atractivos del templo era la presentación de una vid a la entrada del templo. En este discurso, el Señor Jesucristo nos enseña qué importancia tiene esto de las relaciones y las responsabilidades. Leemos en Juan capítulo 15, versículos 1 al 9, lo que tiene que ver con las relaciones. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Noten verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais o queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Señor Jesucristo le da suma importancia a esto de las relaciones. Y le da importancia porque en las relaciones vital con Él radica el secreto de dar frutos para su honra y gloria. En estos versículos, en Juan 15, versículos 1 al 9, 6 veces se va a mencionar el hecho de dar frutos. Ahora bien, ¿dónde radica el secreto para dar frutos? Interesante notar que el Señor Jesucristo emplea el verbo permanecer en este capítulo 15 de Juan 11 veces. El verbo es muy interesante. El verbo es meinate. Meinate. Juan lo emplea aquí en Juan 15 11 veces. La clave, el secreto para dar fruto. La relación es vital, pero la relación depende de nuestra permanencia en Él. Y dar frutos no puede ser posible si no permanecemos en Él. Esto de permanecer, el verbo permanecer, en este capítulo, da la idea de descansar, habitar, continuar, existir. La idea es de estar establecidos en algo en términos permanentes. Cristo enseña que la clave del secreto para dar fruto tiene que ver con una relación vital de permanencia, de algo continuo.
Noten algo interesante, el Señor Jesucristo no solamente discute el secreto, pero en versículo 5 el Señor nos enseña acerca de la importancia que debemos dar para esto de dar frutos. En verso 5 Él es muy específico cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados, noten, de mí, nada podéis hacer. Es imposible en la relación de la vid y los pámpanos son las ramas. Una rama separada de la vid no puede ser nutrida. La savia que se transmite y corre por las raíces y se proyecta a las ramas. La savia no puede llegar a una rama si está separada. El Señor Jesucristo en este discurso enseña que es importante esto de la relación. Es vital. Noten que Él está hablando de permanecer en Él, en verso 5. Permanecer en su palabra, en verso 7. Permanecer en su amor, en verso 9. Es fundamental la relación con el Señor Jesucristo para poder dar frutos. Ahora bien, en versículo 8 el Señor Jesucristo no solamente se preocupa por el secreto, no solamente declara la importancia de dar frutos, pero en versículo 8 el Señor Jesucristo nos enseña de el propósito de dar frutos. Verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En verso 8 el Señor destaca que es importante el propósito de permanecer en Él, es para llevar frutos. Y esos frutos tienen el propósito de glorificar a su Padre. En verso 8 el Señor Jesucristo destaca la cantidad, mucho fruto. Pero en verso 16 Él va a decir: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, noten, para que vayáis y llevéis fruto, y note, y vuestro fruto permanezca. El Señor Jesucristo discute no solamente el propósito de dar frutos, para que mi Padre sea glorificado, señala la cantidad, mucho fruto, pero también en verso 16 discute la calidad. Es importante mantener esas dos líneas. Debe haber un balance entre la cantidad y la calidad. En los días en que vivimos hay un peligro de ubicarse en uno de estos extremos. En el extremo de la cantidad, alguien enfatiza tanto los números que pierde el objetivo, la esencia, la importancia de la cantidad. Y hay quienes se concentran tanto en la calidad que pierden de vista la cantidad. Sí, algunos van a citar: donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él allí está. Aquellos que se van al extremo de señalar la calidad van a citar esto. Pero también donde hay 5,000 y 10,000, Él está presente. Debe haber un balance entre número, cantidad y calidad. Cristo enseñó que para poder hacer esto es importante la relación vital con Él. Vamos a ver cómo en capítulo 15, si nota, siempre se habla de en mí, yo en vosotros, vosotros en mí, el que permanece en mí. La preposición en es sumamente importante en este contexto. 17 veces, en mí, en mí, en mí. El pronombre personal yo, frecuentemente, 9 veces. Mí, 19 veces. Es decir, Cristo en su 10º discurso emplea la metáfora de la vid para enseñar que es importante la relación con Él como el secreto para poder dar frutos para la honra y gloria de Él. Ahora, en versículo 10 hasta el 17, Cristo también discute el asunto de las responsabilidades. No solamente es importante la relación con Él, pero su relación con Él también nos enfoca con áreas de responsabilidad.
Y cuando él habla de la responsabilidad, vamos a notar que a partir del verso 10 al 17, el Señor Jesucristo dice, es importante entonces la obediencia. Verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Es importante la relación, pero la relación con Él nos enfoca y nos presenta también que hay áreas de responsabilidades. Y la responsabilidad tiene que ver con la obediencia y el amor y sencillamente practicar lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, en capítulo 15, verso 18, hasta el capítulo 16, el versículo 33, el Señor Jesucristo emplea, o si quiere, registra aquí el Evangelio de Juan, su 11º discurso. Y él va a ampliar su enseñanza sobre el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes en capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí? Y el Señor Jesucristo, respondiendo a la perturbación o turbación de sus discípulos, concluye en capítulo 14, verso 15 al 17, que uno de los recursos y remedios que el Señor ha provisto para que no nos turbemos es la confianza en la persona y ministerio del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versos 16 y 17, el Señor Jesucristo nos enseñó a confiar en la persona del Espíritu Santo, en su permanencia y en su presencia, como el remedio ante el problema de la turbación. Y ahora, en capítulo 15, verso 18, hasta el capítulo 16, verso 33, el Señor Jesucristo va a ampliar y a continuar su enseñanza sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y él va a decir básicamente 3 cosas, ampliando ya la enseñanza previa. Él va a hablar acerca de la prioridad del ministerio del Espíritu Santo, en Juan capítulo 15, verso 26, donde él dice, pero cuando venga el Consolador, nuevamente, el título empleado, Paracleto, un término legal, para señalar al Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es decir, la prioridad del ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio, Juan la va a utilizar 33 veces en su Evangelio. El propósito, la prioridad del ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo. Ahora surge la pregunta, y aquí tenemos que ver que Cristo discute el plan del Espíritu Santo para llevar a cabo ese propósito. ¿Qué método emplea el Espíritu Santo? ¿Qué método utiliza? Si la prioridad del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo, surge la pregunta muy lógica: ¿cuál método emplea el Espíritu Santo para dar tal testimonio? En Juan capítulo 16, comenzando en versículo 7, pero yo os digo la verdad, dice Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Noten ahora. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el programa que emplea el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio de prioridad, que es dar testimonio de Jesús? La clave la encontramos en el versículo 8, en el verbo convencer. El verbo convencer
en verso 8. Es un verbo interesante. El verbo es el verbo elexei. Esta de aquí señala una acción externa que tiene lugar fuera. El Espíritu Santo, el método, el plan que Él va a utilizar para dar testimonio de Jesús es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿cómo el Espíritu Santo, al testificar, va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio? El verbo convencer indica que es por medio de algo externo. ¿Y qué cosa es lo externo? El testimonio suyo y mío. Es decir, que mi testimonio, mi vida transformada en Cristo, una vez habiendo sido regenerado, transformado por el poder del Señor, el Espíritu Santo va a utilizar eso externo de mi vida para obrar el convencimiento en el mundo de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, Cristo habla sobre la prioridad del ministerio del Espíritu Santo, dar testimonio. Habla sobre el plan del Espíritu Santo, qué método emplea, mi testimonio, su testimonio. La gente va a ver algo en nuestra vida. Es interesante que cuando dice que el Espíritu Santo va a usar lo externo mío, lo suyo, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Interesante, dice convencer de pecado singular, no de pecados plural. Tenemos el peligro o la tendencia, cometemos ese tremendo error, cuando estamos testificando a una persona de Jesucristo, inmediatamente nuestra actitud es atacar los pecados de las personas. Y creemos que por atacar los pecados de las personas estamos haciendo el ministerio. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando toma nuestro testimonio, lo utiliza para convencer de pecado singular. ¿Cuál pecado? El pecado de la incredulidad, el pecado del rechazo de Jesucristo. Recuerde que no es ni usted, ni yo, ni nadie quien convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. El único que tiene la autoridad y el poder de convencer a una persona es el Espíritu Santo. Cuando decimos, oh, yo gané 5 personas para Cristo, pues hay grave problema con eso, porque si la ganamos usted y yo, a lo mejor no van a permanecer. Pero es el Espíritu Santo quien convence, quien gana. Ahora, el Espíritu Santo quiere utilizar su testimonio, mi testimonio, el aspecto externo, para provocar en el mundo la conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en capítulo 16, desde el versículo 13 al 33, el Señor Jesucristo, siguiendo su discurso sobre el Espíritu Santo, va a hablar acerca del propósito del ministerio del Espíritu Santo. Y en verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. A este punto, es evidente, Cristo se estaba refiriendo al resto del Nuevo Testamento, que todavía estaba en el proceso de ser inspirado, de ser delegado, entregado a los apóstoles. Noten, el ministerio del Espíritu Santo, su prioridad, su plan, su propósito. Y Él era el que se encarga de guiarnos, hablarnos, hacernos saber. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El ministerio del Espíritu Santo, su propósito es exactamente eso. En Juan capítulo 15, entonces, a manera de repaso, encontramos a Cristo en su 10º discurso, hablando sobre relaciones y responsabilidades. Para el Señor Jesús es fundamental la conexión, la permanencia, esa relación vital con Él, si es que vamos a producir fruto para su honra y gloria.
y luego habla de responsabilidades. Y luego en su 11º discurso amplifica la enseñanza que comenzó en capítulo 14 sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Y Cristo dice de él que su prioridad del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo. Su plan es utilizar su vida y la mía, el testimonio externo, para provocar convicción, o sea, convicción de pecado, justicia y juicio. Y su propósito es guiarnos y enseñarnos en toda la verdad. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.